Muchas gracias, Fer. Pues gracias a todos y muy buenas tardes por acá desde la Ciudad de México y muy agradecida por la invitación. Creo que ya el hecho de estar hablando de integridad, momentos complicados donde la salud, por supuesto que es el eje primordial de todos, pues bueno, creo que ya vamos de avanzada. Quiero contarles un par de conceptos esta tarde y me va a encantar poder leer también sus mensajes acá en el chat. Y de nueva cuenta, agradeciendo esta invitación, les quiero pues contar el tema de esta tarde es la integridad y la ética en las familias empresarias. Creo que gran foco del que siempre tenemos hablando de la familia empresaria es el tema de la productividad. Buscar que se haga institucional esta organización y que logre sus objetivos en un corto, mediano y largo plazo, que trascienda y que llegue a otras metas. Sin embargo, creo que siempre este enfoque de la productividad que me parece a mí que es el eje conductor de todo esto, también creo que hay un tercer elemento, o en algunos puntos le han llamado el tercer eje, que tiene que ver con el cómo hacemos las cosas. Así que hablaremos de integridad y ética como este tercer eje, como el cómo estamos haciendo las cosas. No solo qué hacemos, sino cómo lo hacemos. La integridad y ética como eje conductor de la calidad y del fondo de las cosas. Bueno, dejo por acá un poco mi trayectoria. Soy pues mexicana, abogada y fiel creyente que la integridad ética en los negocios nos permite no solo lograr la efectividad, la eficiencia, la calidad, sino generar ahora un elemento que cada vez tiene mayor importancia, mayor impacto, mayor complicación de manejar de manera exitosa y tiene que ver con la reputación, con el cuidado de tu imagen. Hablando de estas empresas, familias empresarias, lo que queremos lograr también es este cuidado incluso de la reputación, de la imagen que están dando. Finalmente, las grandes corporaciones hoy observamos que con un escándalo incluso a veces de redes sociales pueden tener un impacto no solo en términos de marketing o medios, sino incluso financiero. Así es que hacer compliance tiene que ver con esto y permítanme irles contando un poco más de qué se tratará. La intención de esta tarde será hablar de integridad y ética, como ya hemos dicho, pero de un concepto desde cumplimiento. Y quisiera contarles, antes de entrar al concepto del cumplimiento y de la integridad, creo que algo importante es saber dónde estamos. Contarles un poco como novela que compliance es un elemento que surge hace más de 40 años en Estados Unidos con la óptica de generar un programa que establezca lineamientos de cumplimiento no solo legal, sino también financiero, operativo y que mitigue riesgos incluso reputacionales. Surgió hace más de 40 años y ahora en nuestros países cada vez es una materia mucho más firme, necesaria y en algunos también obligatoria. Concretamente ya sea Colombia, Chile y México, esto ya es obligatorio también, contar con el programas y establecimiento de lineamientos que mitiguen riesgos legales, reputacionales y financieros. Pero ¿dónde estamos? Es la gran pregunta. Quisiera compartir en nuestra fuente es de 2019, publicada este año 2020, después de este barómetro global de corrupción, se identifica en Latinoamérica y Caribe que 1 de cada 5 personas aceptan haber sobornado a oficiales de gobierno. Y en México, perdónenme que haga este zoom específico, pero en México, 1 de cada 3. Resulta que contando un poquito como de historia, en Estados Unidos, cuando surge compliance como este programa de cumplimiento, nace con la intención firme de regular y evitar actos de corrupción. Y pues resulta que cuando estudiamos esta encuesta del Barómetro Global, nos damos cuenta que está más cerca de lo que pensamos. Normalmente hablar de corrupción en nuestros países parecería un deporte nacional porque se vuelve una queja de nuestro gobierno. Y es típico el de, claro, este es más corrupto que este otro, por lo que están robando, por tal. Y quisiera que la óptica de nuestra conversación esta tarde no fuera de la cara o la óptica del gobierno, porque me parece que es dar una vuelta que nunca termina. Quisiera que habláramos de nosotros, de lo que hacemos nosotros desde nuestras empresas, del tamaño que ésta sea.
Y otra vez, no solamente con gobierno, sino del día a día, de la calidad de nuestras operaciones. Después de esta encuesta global que se hizo durante 2019, se publicó este año, pues lo que nos deja claro es que sí que es muy cercano a nosotros el tema de corrupción, otra vez no nada más desde el político corrupto, sino del día a día. Cuando se le preguntó a esta gente por qué sobornaba, el 60%, 62% dijo que estaba sobornando para evitar multas, para evitar una sanción administrativa. Incluso también se le pregunta a este grupo por qué dan dinero y si sienten culpa. Y este grupo lo que dice es que no siente culpa, que al contrario, se siente bien, porque ha dado dinero a un grupo que gana muy poco salario. Entonces parecería que los actos de soborno a oficiales de gobierno se vuelven a veces hasta un dejo de gratitud, pero sobre todo de responsabilidad social, diciendo, bueno, ganan tan poco, pues al menos lo que yo les di les ayuda para su familia, o algún otro dice por ahí, creo que nunca se van de vacaciones, me parece que el hecho de que yo les dé un poco de dinero, pues también les puede aminorar su pena. Y ojo, no estoy diciendo con esto que no vayamos a esta parte de generosidad, lo que quiero decir es que estamos racionalizando de forma que hacemos positivo un acto que incluso es un delito. En esta misma encuesta también se pregunta cuánto ha costado la corrupción en sus negocios y lo que nos arroja como información, y aquí tengo un poco más granular hacia México, pero lamentablemente hay eco en muchos otros lugares, pero concretamente en México, de los más de 5 millones de empresas que hay en nuestro país, en México en concreto, el 82% por ahí no pasa de 2 años, ¿no? O sea, no dura mucho tiempo una organización por diversas razones. Pero estas empresas que le llamamos las PYME, que son empresas pequeñas de menos de 100 empleados, nos están diciendo en estas encuestas que al menos el 30% de su presupuesto lo están destinando para prácticas que tienen que ver con algo indebido, como comidas, viajes, sobornos de manera directa, regalitos. En nuestra cultura está bien visto el que den algún regalo, alguna cortesía, así es que hasta el 30% lo están destinando en esto. Con esto me parece que dejamos de manifiesto que la corrupción es un mal, es una situación que existe, no solamente como queja el gobierno, la verdad es que también nosotros lo hacemos, también lo buscamos. Les quiero platicar aquí un poco en confianza que en más de una ocasión se ha preguntado si nosotros nacimos con esta vena en la corrupción en América Latina, si es algo que hemos aprendido. Hay quien dijo que nos lo trajeron los españoles. Bueno, incluso un expresidente en México dijo que somos corruptos por cultura, que es nuestra cultura la corrupción. A mí me parece a título personal que no es un tema que sea ni cultural, ni lo trajeron los españoles concretamente, pero sí creo que nos ha convenido. Se escucha fatal este comentario, pero sí que nos ha convenido. Cuando no obtienes tu permiso actualizado, cuando no sacas los trámites en tiempo, cuando no planeas todos los pasos, la corrupción se vuelve este comodín que permite ocultar estas malas decisiones, esta no planeación, y entonces que tu producto salga, que tu permiso se obtenga. Incluso es muy natural y muy común que aunque nos escandalicemos por temas que el propio gobierno o que algún estado ha cometido, sí que cuando algo te falta, sí que cuando algo no está, inmediatamente empiezas a buscar a gente conocida, familia, amigos que te ayuden en este proceso express para que no hagas esta fila inmensa ni todos estos procesos. Así que la corrupción creo yo que nos ha convenido y también es un deseo y es una decisión, es una forma de vida. La verdad que esta parte de planear, de hacer todos los pasos debidos, toma tiempo, toma estructura y no todo el mundo quiere estar ahí. Muchos han querido que el éxito salga como generación espontánea, sin pensar ni planear con mucho tiempo. Entonces, pues bueno, les traigo un poco estos datos de dónde estamos hoy. En concreto, en México para 2019, únicamente de los pagos para evitar sanciones fueron 12,770 millones de pesos.
Así es que estamos hablando de montos que estiman por lo menos, solo para dar una proporción de este monto, porque puede ser o mucho o muy poco, dependiendo del contexto, este monto que se pagó por costos que tienen que ver con corrupción equivale al presupuesto que México ha destinado. A mí dicen que no se ve la presentación. Ahora veo, Rolando. Yo sí la veo, ¿eh? Sí, quizás sea como un tema de tu compu. Yo No, la sí se veo. ve bien. La presentación sí se ve. Ok, gracias. Gracias, Gabriela, también. Y Mayra, muchas gracias. Solo para dar un poco, quizás a tu computadora, Rolando, bueno, pues no te la mandamos también. Solo para dar proporción a este monto, decirles que este es el presupuesto que México ha destinado para temas de medio ambiente. Así es que, imagínense ustedes, es el presupuesto destinado y es lo que se ha gastado la iniciativa privada en temas de pago por actos de corrupción. Así es que la corrupción nos está dejando afectaciones, otra vez, ya lo vimos ahora mismo, económicas, pero si viéramos todos los escándalos que también están pasando, creo que nos dejan incluso mal en términos de imagen. Y bueno, solo para cerrar en términos estadísticos de este mismo barómetro, el 53% de los mexicanos pues pensamos que en 2019 la corrupción incrementó. Pero entonces, como les decía un poquito contando de historia, esta parte de contar con un programa de integridad corporativa tiene ya más de 44 años, surge en el 77 en Estados Unidos, con la publicación de una ley, la primera extraterritorial, que se llama FCPA. Y lo que hace esta ley es, pues, obligar a todas las organizaciones norteamericanas que se ubican fuera de Estados Unidos a contar con lineamientos claros de cómo evitar corrupción en el trato con oficiales de gobierno. Esto ha ido creciendo muchísimo, ha ido cambiando, surgieron más leyes, tanto el Reino Unido, Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina, y ha ido cambiando, sobre todo ha tenido más estructura, de tal suerte que ahora ya es una obligación, como decían la mayoría de ellos. Así es que, pues bueno, yo agradezco la invitación para contarles cuáles son los pasos que debiéramos tener en este programa de integridad. Me interesa mucho que de esta sesión ustedes se lleven los pasos claros de cómo empezar un programa de integridad en su empresa, en la que tengan, sin importar el tamaño, sin importar el presupuesto, porque creo que al final del día, el cuidar tanto por un lado las arcas, por la parte financiera, como por otro el cumplimiento, el contar con el debido control en tu organización, así también como el tema reputacional, a todas nos importa. Vamos, no tiene que ver con el tamaño de la organización. Hace unos años hablar de esta palabrita compliance era únicamente para empresas transnacionales, estas globales que tenían un presupuesto gigante o que cotizaban en la bolsa. Entonces sí, ellos se preocupaban. Hoy día no importa el tamaño. Yo les quiero contar que en la experiencia he trabajado con empresas pymes, empresas que empiezan como empresa familiar para volverse una familia empresaria y que no tienen presupuesto, pero que realmente buscan genuinamente lograr transmitir los valores. Y es que yo les preguntaría, si o no conservamos los amigos después de mucho tiempo, más que con aquellos que tengamos los mayores recuerdos, pero bueno, sí, con otros realmente y con la mayoría con los que continuamos amistades de muchos años, son con aquellos con los que nos identificamos. Y la identificación tiene que ver con los valores, tiene que ver con el concepto de lo que a ti te mueve, no qué quieres lograr, sino para qué lo quieres lograr. Y la pregunta sería si es lo mismo cumplir que compliance. Y cuando iniciaba les decía que la integridad tiene este tercer eje, es decir, que nos interesa cumplir con todas las leyes, que nos interesa cumplir con una meta financiera u un objetivo operativo eh, o estos KPIs, ¿no? Pero lo importante es el qué. El cómo logramos esto es este tercer eje, es este tercer elemento, el cómo logro esos objetivos. En 1986, Peter Drucker, que es conocido actualmente como uno de los padres del liderazgo moderno, escribía que las mejores empresas y las que van a lograr sus objetivos son aquellas que son responsables socialmente. Pero él no se refería a plantar arbolitos, no, él se refería
a estas organizaciones que tenían valores bien definidos, objetivos y métricas, seguimiento particular, pero sobre todo que medían el desempeño. Cuando hablamos de medir el desempeño, nos referimos no únicamente a cuántas veces cerraste una venta. Otra vez, recordemos que ese era como el concepto anterior. No, actualmente es cómo cerraste esta venta. ¿Tuviste que recurrir a una mordida, a un pago, a un regalo, a una invitación? ¿Qué hiciste? ¿Cómo la cerraste? ¿Cómo llegaste a permear este mensaje con el cliente? El cómo es este tercer eje. Así es que yo quisiera desde ahora, cuando hablemos de integridad en los negocios, en nuestras familias empresarias, hablar del cómo logré las cosas. No solo qué logré, sino cómo lo logré. Así es que no es lo mismo cumplir que compliance, porque compliance es un sistema de gestión. Hacia 1986 se hablaba ya de este sistema de gestión como aquellos de calidad, como un sistema de mejora continua que previene riesgos. Compliance previene riesgos en la organización de incumplimiento, controla, reeduca, vigila y acompaña un concepto que nos debería mover a todos, digamos como un paso hacia futuro, como un paso para consistencia. Y es la creación de la cultura de integridad corporativa. Esta creación de esta cultura de integridad corporativa es lo que va a distinguir a una organización de la otra. La frase, o quizás la palabra, más que una frase, la palabra clave que define y que identifica a una organización que cuenta ya con una cultura de integridad corporativa es una, calidad, y la segunda, confianza. Y piensan un poco ustedes, les quisiera como invitar a esta pequeña reflexión. Actualmente, bueno, derivado del tema del COVID y mucha restricción de trabajo en casa, pues la venta en línea y se incrementó como no hubiese pasado en tiempos como ya veníamos haciéndolo. Mucha de la gente que antes del COVID no compraba en línea decía que no lo hacía porque desconfiaba, porque iban a clonar su tarjeta, porque no iba a llegar el producto como lo habían pedido, que incluso seguramente nada más se robaban los datos y les hacían el cobro y nunca llegaba nada, que sabían de historias que así pasaba. Y esta gente que estaba muy reticente al tema tecnológico, cuando se les hacía la pregunta de, oye, pero te subes a un avión y vuelas sin problema o te da miedo también y necesitas saber quién es el piloto. No, bueno, ahí sí confío. A pesar de no confiar en la venta en línea y que era un tema que no ponía su vida en riesgo, sí que subir un avión no les generaba desconfianza, siendo que ahí sí ponía su vida. Y entonces la pregunta es, bueno, entonces no significa que te da miedo la tecnología, ni el tema de la venta, ni más bien es la desconfianza, es que no genera certeza. La desconfianza es lo que ha hecho que frenemos mucha de la evolución que podríamos tener ahora. Y la desconfianza tiene que ver con hasta que no vea, no lo creo. Y como me han dicho que no te mandan el producto, que te cobran, ¿qué tal? Entonces prefiero no hacerlo. La generación de una cultura de integridad corporativa permitirá que tu negocio ofrezca seguridad y confianza, que pueda brindar certeza. Actualmente, en varios de nuestros países en América Latina ya existen tanto índices como registros patronales que tienen que ver con la confianza en tus organizaciones y productividad. De hecho, les cuento que en México, de acuerdo al nuevo Tratado de Libre Comercio, TEMEC, pues ya existe también un capítulo que solamente habla de anticorrupción, el capítulo 27, entonces, y 25 para temas también de desempeño. Entonces, concretamente hablando, la generación de la cultura de integridad nos generará confianza, calidad y larga vida para nuestro negocio. La pregunta es cómo empezar entonces nosotros. Y yo les quisiera decir por qué incumplimos, por qué no llegamos a este tema de la integridad, por qué nos cuesta todavía. Quisiera compartirles como un poquito a nivel de historia. Les quiero contar que Noruega, en la Segunda Guerra Mundial, pues un país
cercano a los sitios donde estaba transcurriendo toda la violencia de primera mano, es decir, cercanos a Alemania, a Holanda. Ellos tuvieron únicamente, y digo, perdón decir el únicamente, pero por términos de población, tuvieron de 46 personas que perdieron la vida pertenecientes a la comunidad judía. Cuando preguntaron por qué, si su población era muy proporcional a otros países, pues resulta que ellos argumentan diciendo que a diferencia de otros sitios, ellos dejaron de ser víctimas, victimarios y observadores, y más bien se volvieron ejecutores. Levantaron la mano, cuidaron a la gente, armaron toda una estructura para poderse llevar a la gente de un punto a otro en las noches y ayudarles a emigrar. Incluso en varias poblaciones les decían, no se preocupen, sabemos que tendrán que buscar otros sitios, algunos se venían a América, cerraban la casa, dejaban las llaves, todo guardado, y años después muchas familias volvieron, sus casas estaban intactas. Creo que algo que pasa mucho en nuestros países es que ante un fenómeno, el que este sea tanto violencia como injusticia o temas de corrupción en concreto, que es justo nuestro tema de hoy, solemos ser víctimas, lamentablemente muchos víctimas, otros tanto victimarios, por supuesto, pero quizás el personaje que más daño hace es el que únicamente observa. Incluso, y esto es como muy del argot de nosotros, ¿no? Cuando alguien se queja de una persona diciendo, creo que es muy pedante o creo que es muy payaso, decimos en México, otro dice, bueno, conmigo no lo ha sido, supongo que no lo es. O no lo sé, a mí no me ha pasado. Entonces, si a mí no me ha pasado, parecería que no existe. Y este dejo de decir, mientras a mí no me pase, todo está bien, genera una falta de comunidad, genera una falta de empatía. Quizás el COVID nos ha puesto enfrente la necesidad de ser mucho más empáticos que antes, de pensar mucho más las cosas, porque sabiendo que el que yo no me cuide, pongo en riesgo al de enfrente, también me habla ya de un concepto de comunidad. Me habla de un concepto de prevención y de preocuparme por el de enfrente. ¿Por qué incumplimos? Porque caemos en cualquiera de esos tres personajes, en víctima, en victimario o en observador, pero sobre todo en observador u observadora, únicamente siendo partícipe de manera lejana. Y lo peor, insisto, mientras a mí no me pase, parecería que no sucede. Dicho lo anterior, en tu organización, en tu empresa, del tamaño que ésta sea otra vez, si quieres este cambio del cómo hacer las cosas, tendrás que implementar un programa de integridad. Podría ser que tú digas, yo nunca he sido víctima, yo tampoco es que doy dinero, así es que bueno, me parece que a mí no me aplica. No, es que a todos nos aplica. No importa el tamaño de tu organización ni el tipo de producto. ¿Cómo deberíamos entonces empezar esto? Yo les quiero contar de 8 pilares de un modelo de prevención. Y los platicaremos rápido también. Sé que cuento con poco tiempo, tampoco me quiero ir muy larga y sé que se ven 8 y pienso esto es demasiado, ¿no? Y les quiero ir contando, esto es como, digamos, la parte documental, la parte dura, pero quiero irles contando un poco cómo sucede cada uno en estos próximos 15 minutos. Y por favor, otra vez de nueva cuenta, cualquier comentario yo estaré. Ah, qué bueno que ya alguien está viendo la presentación, Rolando. Muy bien. Bueno, pues todo inicia en el diseño de este programa de integridad, primero identificando los riesgos que tiene tu empresa. ¿Qué riesgos tiene? De incumplimiento, de control, riesgo reputacional. ¿Qué riesgos? ¿A qué evento se puede someter y que le afecte? Y de afectarle que detenga la operación, que detenga la compra, la logística, la entrega. Algo que yo les paso como un tip y que de verdad ayuda muchísimo es sienta, de verdad haz una sesión, bueno, ahora virtual probablemente, a los integrantes de tu equipo y pregúntales qué evento de suceder detendría su operación o su actividad. Y alguien te va a decir, bueno, en mi caso, como yo soy la que lleva la parte de entrega de los paquetes del producto, pues detendría mi operación el que haya una inundación, tráfico, un tema climático, y entonces empiezan a listar todos los eventos que de suceder detendrían tu operación.
Y así te vas con cada uno de los integrantes. Es más, o les puedes hacer la pregunta y les dejas como la tarea y después se ven días más tarde de, cuéntame, ¿qué encontraste? Más tarde, cuando todo el mundo haya vertido el de, pues mi negocio o mi operación se pararía si esto pasa, más adelante hay que ver con qué probabilidad esto puede pasar. Si alguien dice, bueno, si hay una inundación, pues qué tan probable es que se inunde, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pues es muy probable, porque se ha inundado en los últimos 6 meses 5 veces. Ah, entonces sí es probable. Hay una disculpa, me quedé. No. Pues sí es muy probable que se inunde entonces, ¿no? Ay, ¿me escuchan? Creo que me estoy perdiendo. Es muy probable que se inunde entonces. Bueno, y si es muy probable, ¿sí me escuché, Andrés? Sí, se escucha muy bien, Adriana, ahora. Muy bien. Gracias, gracias, Andrés. Entonces sí, sí que es muy probable que se inunde. Bueno, y de inundarse, ¿cuál sería el impacto? ¿Impacto económico, operacional, alguna sanción, alguna cláusula por ahí contractual con tu cliente que te pondría una multa? Entonces, después de todo mundo listar qué pasaría, o sea, qué tipo de eventos frenan tu operación, veamos la probabilidad. Veamos la probabilidad. Y 3, el impacto. De suceder, ¿qué impactos habría? Hay quien dice, bueno, habría impacto económico, impacto, Adriana, pues seguramente quedaríamos mal con el cliente. Entonces es un impacto probablemente de temas de atención con cliente, de reputación, o habría un impacto de sanciones administrativas por la autoridad. Entonces vamos listando todo esto y eso se genera y se llama, digo, es como un poco más detalle, pero de manera muy general, es un mapa de riesgos. La idea de todo esto es por primera vez poner en blanco y negro lo que podría pasar en tu negocio, que detendría la operación, que puede llevarte a una multa, qué tan probable y qué impacto tendría. Y de pronto ahí te das cuenta, después de toda esta lista de actividades, que te quedas con 3 o 4 que dices, me estoy dando cuenta que estas sí que son riesgos altos. Yo les quiero platicar en la experiencia con clientes y con aparte empresas que están pymes, que van empezando y que también ayudamos en un programa pro bono que tenemos en la firma, que un riesgo muy alto que ha sido muy repetido últimamente tiene que ver con el tema de tecnologías que muchos dijeron, no trabajábamos home office, no trabajábamos desde casa y no teníamos documentos en la nube, teníamos todo impreso por ahí en un cajón. Entonces, de pronto este riesgo pues ahora es mucho más latente, tanto de escanear documentos como tener la nube, como tener más seguridad en línea, porque por ahí un cliente dijo, bueno, yo perdí todo y de pronto mi cliente pues no me podía, no le podía yo dar servicio. Entonces no podemos permitirnos eso. Así es que todo empieza por ahí, identificar dónde están los peligros para tu organización. Y después yo les diría, como buena familia, pensando siempre como papá, mamá, un poco los hijos, la familia como esté orquestada, todos contamos con reglas del juego. ¿A qué hora llego? ¿A qué hora me voy? El presupuesto que tengo para gastos y todo eso se traduce en valores. Un código de conducta que debe tener tu empresa no es más que el listado de estos valores, estos acuerdos a los que llegamos de cómo debemos conducirnos. Otra vez les invito a que en esta misma reunión, después de haber puesto todos estos peligros y riesgos a los que tu empresa se puede enfrentar, también definan entre todos ustedes al menos los 3 valores que van a regir tu empresa. Y comprométete con esto. ¿Cuál es el valor número 1? Muy comúnmente es los clientes. Mi cliente es el número 1, es el centro de mis operaciones. Bueno, si todos acuerdan que su valor supremo es la atención al cliente, nada de que alguien no conteste una nota 10 de la noche. ¿No que tu cliente es lo más importante? Pero te digo, bueno, no, creo que lo más importante somos nosotros, somos el equipo, somos la familia. Bueno, entonces la familia es el número 1. 2, la comunicación. 3, el respeto. Estos valores deben estar escritos. Y es muy respetable lo que diré ahora, pero normalmente hay quien dice, bueno, es que los valores son muy personales, es lo que yo tengo, con lo que yo nací, es un poco como mi religión. Lo entiendo perfecto. Pero en una organización
fenómeno que no es medido, no es mejorado. Por tanto, si yo no tengo documentado los valores, no puedo medir que se vayan cumpliendo. No puedo trazar, ni siquiera puedo lograr que todo mundo tengamos estandarizados estos criterios. La personita que va a llegar un día que vas a contratar, tienes que decirle, te cuento, los valores de esta compañía son estos 3, son estos 5. Si esta persona te dice, bueno, es que para mí lo más importante es el medio ambiente, me encanta, lo ponemos como el sexto, pero los primeros 5 no se negocian. Entonces, estos valores tienen que platicarse entre ustedes, estar por escrito y compartir entre todos. Incluso debería ser público. Cada vez más en nuestros países nos piden que incluso en la página web tu código de conducta esté público. Debemos tener también procesos. Yo les cuento como un poco de experiencia en el caso de uno de nuestros clientes, pues bueno, una familia que le había ido de lo más bien en su negocio y una de las tías, su tía Juanita, era la tía la que llevaba la parte de facturación. Nunca nos preguntamos cómo hacía las facturas, ni dónde las guardaba, ni por cuánto tiempo las guardaba, si las borraba o no las borraba, si las enviaba o no las enviaba. Y un día la tía Juanita lamentablemente pues tuvo un inconveniente, no se presentó a trabajar y dijo que no volvía. Y resulta que nadie de la organización sabía cómo facturar, ¿no? La gente confiaba en ojos cerrados con la tía Juanita. Así es que esto les deja de enseñanza que los procesos deben estar documentados, los procedimientos. Cosa distinta hubiese sido si la tía Juanita tuviera un pequeñito manual de 5 o 6 cuartillas donde dijera, todas las facturas salen de esta cuenta, con esta nota, se guardan aquí, se les manda una copia a fulanito, se eliminan cada 7 años o 10 años, qué sé yo, y así llevo el control. Y aquí están, ¿no? Entonces, creo que nadie queremos estar en el fenómeno con la tía Juanita ahí un poco pasando esto, así es que para evitarlo debemos documentar estos procesos. La idea tampoco es caer en documentar todo, ¿no? Vamos, es muy complicado y tal, pero sí que yo me iría a los riesgos, a estos peligros de mi empresa, si yo identifico los top 10, ¿no? Los 10 riesgos más impactantes, o sea, que de pasar con la frecuencia me impactarían más, pues por lo menos serían los 10 que yo documentaría, ¿no? Entonces, por lo menos para empezar. ¿Cómo documentarlos? No tiene que ser tan sofisticado, pero por lo menos pongo en una lista qué hago, cada cuándo, dónde lo guardo y cómo lo elimino. Es como un tip que les paso. Debiéramos evaluar cada tanto, tener un programa de control, de evaluación, de auditoría, tener yo también un proceso en el que alguien más venga y lo verifique. Este tercer ojo, este amigo, este asesor, que venga y lo vigile, que lo acompañe, que lo mida. Sí requerimos ojos externos para esto. Y una parte, digamos, natural de este sistema para que tenga resultado, debemos habilitar a la gente en él. Si yo ya documenté el proceso de la tía Juanita, tengo los valores, tengo identificado los peligros como riesgos de la organización, pues a toda la gente que conforma esta empresa, no importando el tamaño, tienen que conocer esto. Y tienen que estar habilitados, saberlo, no solo conocerlo, haberlo escuchado, sino también ejecutarlo. Tiene que pasar esto. Hacia los principios de los años 80 en Estados Unidos surge un concepto llamado el whistleblower o estas líneas de denuncia, donde podías levantar la mano de manera incluso anónima y denunciar de buena fe algo que no estuviera pasando de manera correcta, alguna violación o que tú fueras víctima incluso o que supieras y no sintieras la confianza de reportarlo. Actualmente en nuestros países ya hay una obligatoriedad para que nuestras empresas cuenten con líneas de denuncia. Yo te invito a poner en disposición de tus compañeros, familia, empleados, métodos como un buzón, como un correo electrónico, donde tú les ofrezcas que no habrá represalias, pero que tienen que reportar lo que no está bien. Lo ideal es generar la confianza en nuestro liderazgo para que la gente acuda con ellos, pero si no lo hay por cualquier razón, ofrece esta herramienta de canal de denuncia, donde alguien pueda levantar la mano y de mutuo propio reportar lo que no está bien. Finalmente, cuando yo ya tengo todo este panorama de los peligros, yo ya he medido con qué frecuencia e impacto pasa, ya tengo los valores, procedimientos, ya se está midiendo, ya capacité, incluso tengo canal de denuncia, si algo sale mal, tiene que haber disciplina.
Si algo sale mal, una buena práctica es implementar un código, un comité de integridad, un comité que revise las denuncias, que las atienda y aquel que haya incumplido o aquella pues tendrá que ser sancionado. Incluso aquellas denuncias que nos lleguen, si nos dice que algo sobre el proceso de la tía Juanita, que ya habíamos dicho mucho, pues bueno, se corrige el proceso. Esto se vuelve un ciclo de mejora continua en términos de integridad. Esto que les he puesto enfrente está documentado y forma parte de una ley llamada SAPAN 2 y del UKVA. Son regulaciones internacionales de cara a la integridad. La OCDE también lo ha recomendado, así es que como en esta estructura. Así que quise hacerlo como un poco simple, si me permiten el término, pero la idea es decir, con estos 8 pilares yo puedo empezar a implementar un programa de integridad en mi empresa. Actualmente, incluso en algunos países, para que tu organización, tu compañía pueda participar en licitaciones públicas, tienes que demostrar un programa de integridad. Todo esto ahora forma parte de 2 normas ISO que se pueden certificar y es la ISO o Estándar de Competencia Internacional 19.600 y 37.001. Así es que todo esto no solo ahora será una carta bonita o una intención positiva, sino también será certificable. Y cada vez más nos toca ver empresas que se certifican para poder vender o hacer negocios con otros países o buscar compañías que les puedan comprar, adquirir o sobre todo hagan negociaciones. Así es que estos son los 8 pilares para generar tu programa de integridad de cero. No sé si hasta acá habría algún comentario, pregunta. Saben que yo muy emocionada, no sé si me ven, pero yo muy emocionada con el tema y se me va el tiempo. Adelante, Andrés. Hola, si quieres dejar de compartir para vernos ahí en la... ¿Ya terminaste la exposición, Adriana, o nada más era una Sí, no, pausa? Tengo, la acaba de terminar y nos tengo está un par pidiendo de... si es que tenemos Bueno, preguntas no, para hacerle, ¿sí? perdón, Andrés, tengo un par de láminas más, Ah, pero perdona. digo, solo No, era no, hasta no, acá si tenía alguna pensé que como pregunta. habíamos dejado siempre las preguntas para el final, no, perdona, vuelve a compartir No, nomás, no, está no, al perfecto. contrario. No, está perfecto, justo es eso también. Entonces, no, gracias, Andrés. Solo para entonces cerrar y dejarles como los últimos, quizás tuviéramos unos minutos más de preguntas, hasta casi algo más yo voy leyendo también. Y quisiera como cerrar con esto. La integridad de nuestros países, en nuestras organizaciones, depende de nosotros también. Es nuestro producto, es la calidad con la que queremos hacer la entrega. Depende de nosotros. ¿Deberíamos cambiar con lo que hoy contamos? Seguramente o probablemente sí. Sin embargo, bueno, la implementación de un programa de integridad va a demandar un cambio de cultura, una nueva forma de hacer las cosas. Creo que somos otra vez muy dados a la crítica hacia afuera y normalmente decimos nosotros no mentimos, todo está perfecto, es de gran calidad, a los hijos se le educa de tú no puedes mentir, pero alguien toca la puerta y dile que no estoy. O sea, entonces no miento, pero sí mientes a veces. Entonces, y vamos, tampoco es que estemos diciendo que todo el mundo somos ángeles. Lo que quiero decir con esto es que seamos congruentes. Seamos congruentes y busquemos esta construcción hacia allá. Decirles que quisiera cerrar con esta frase en el programa de integridad, algo que siempre decimos, sobre todo cuando son empresas pyme y que recién inician hacia esas construcciones de programa de integridad, que la creación de un programa de integridad te permitirá vivir de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Que te vuelvas este hilo conductor, que te vuelvas este modelo de conducta, esta referencia. Creo yo que no es muy distinto que lo que pasa en casa. Esta forma en la que reglamentamos la conducta en casa no debería ser tan distinto como lo hacemos en las empresas. Si entre hermanos pensamos tan distinto en una organización, en una empresa, el tamaño que ésta sea, cada uno viene con un bagaje distinto, posturas, posicionamientos, ideas muy diferentes. Incluso nos mueven cosas distintas, buscamos objetivos diferentes. Entonces, si somos tan distintos, tendremos probablemente que unificar ese criterio de valor. Yo les diría finalmente para cerrar, la cultura de integridad la podremos medir con algo muy sencillo.
Si pensamos un poco en un niño pequeño que recién empieza a aprender que tiene que lavarse los dientes antes de dormir, todas las noches probablemente le tengamos que decir, tienes que lavarte antes de dormir, ya te los lavaste, y todo el tiempo la pregunta, ¿ya te los lavaste? El día que el niño se los haya lavado sin que tú le preguntes, es porque el niño lo tiene ya instituido como una cultura, ya forma parte de su día a día. Pero es porque habrá entendido la diferencia del qué tiene que hacer por el para qué lo hace. Y yo les preguntaría ahora a todos en esta tarde, no solo la integridad debería ser importante como el qué tengo que cumplir para que no me multen. No, ¿para qué cumples? ¿Para qué cumplen cada uno de ustedes? ¿Cuál es el objetivo final de que tu organización sea seria, genere confianza, genere este ímpetu de decir como aquella persona que no se emocionaba por comprar en línea, pero sí que se subía a un avión? Generar esa confianza que no, ni conoces al piloto, pero igual te subes al capitán e igual te subes al avión. Generar esa confianza en tu empresa. ¿Para qué lo haces? Y un para qué es con el que les dejo en esta frase de cierre. ¿Para qué? Para cuando los hijos, para cuando el legado de la familia piensen en ti, pues piensen en justicia, cariño e integridad. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Y atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Adriana. Qué claridad en tu exposición, como siempre. Veo que Luis Serpela tiene levantada la mano. No sé si tiene alguna duda. No, entonces la vamos a bajar. Quisiera comentar algo de lo que tú mencionabas ahora que me parece fantástico y la verdad que Iberoamérica, particularmente Latinoamérica, tenemos unas falencias gigantescas, partiendo por el ejemplo que tuviste del niño que no hay que mentir, pero no estoy, o dile que no estoy, eh, y las empresas que de repente tienen que competir contra otras empresas que no cumplen y por lo tanto generan rentabilidades sobre cosas falsas o mentiras o sencillamente contaminar o hacer otras cosas que no están bien hechas. En alguna oportunidad yo estuve con un empresario que me dijo algo que de verdad me dejó resonando y sobre todo porque esto lo pueden hacer particularmente las empresas familiares. Me dijo, nosotros preferimos dejar un punto de rentabilidad en la mesa para poder cumplir con las cosas y hacer las cosas bien, como a nosotros nos parece, de acuerdo a nuestros valores, porque ese punto de rentabilidad en una empresa no familiar puede que haga que quien la dirige, el gerente o quien sea, o el mismo directorio, por tomar ese punto adicional y estar en la competencia del valor de la acción, en la bolsa o lo que sea, de repente entran en este juego de aceptar pequeñas licencias en un comienzo, pero que terminan siendo al final igual, que no están cumpliendo. ¿Y cómo es esto? Gracias, Andrés, por compartirnos esto. ¿Cómo es que creo que nacemos, o bueno, en los negocios con paradigmas muy puntuales? De no importa cómo, yo consigo el contrato, no importa de qué forma, pero logro esta entrega o esta productividad o eficiencia. Y hoy nos estamos dando cuenta, y digo hoy, y no porque antes no lo sea, sino porque la velocidad con lo que se mueve ahora los negocios es otra, es la realidad. Estamos hiperconectados, tanto por redes sociales como en medios, y tanto encierro, tanta nueva normatividad o nueva normalidad, nos acercan muchas fronteras, afortunadamente por otro lado. Y sí creo que ahora más que nunca esta realidad nos enfrenta, nos lo pone cercano, donde acabamos perdiendo congruencia. Las nuevas generaciones, y digo nuevas como millennials y centennials, la realidad es que buscan líderes de quienes se inspiren. Nosotros somos una generación en la que si el jefe venía de malas, llegaba con mal humor, pues te daba lo mismo, decías, bueno, en mi caso como abogado, pues el licenciado viene de malas. Y ya, no decías más, ¿no? Pues el licenciado viene de malas. O un poco a veces las asistentes decían como, hoy no es buen momento para que hables con el licenciado, Adriana viene muy de malas. Y tú pues, te callabas y no pasabas.
no preguntabas muchos más temas, había cierta distancia. Actualmente, millennials, centennials son, te preguntan si tu jefe o tu líder es pet friendly, gay friendly, eco friendly, te cuestionan temas hasta personales, o sea, es decir, oye, la licenciada habló que le gustan los toros. O sea, cuando insisto, antes tú agachabas la cabeza y salías de la oficina hasta que el licenciado se iba o la jefa se iba. Bueno, mucho más jefes que jefas, ¿no? Entonces, ahora parecería ser que nos estamos moviendo por aspiración. La gente buscamos modelos aspiracionales. Así que imagínate, estos jefes, y bueno, pues no importa cómo me gano el contrato, aquí lo ganamos porque lo ganamos. No, queremos a alguien que también nos inspire, ¿no? Eso es tan cierto que yo tengo un gran amigo que es Renzo Costa, que se dedica al tema del compliance hace mucho. Él no es abogado y, y ha asesorado a muchas compañías internacionales, chilenas y otras. Y yo en 2 o 3 oportunidades me he metido a este tema con él, la verdad que salió trasquilado, porque digo, sí, pero ¿qué pasa si depende? No, me dice, si no depende. O sea, ¿cumples o no cumples? Esto es binario. ¿Ah? Porque uno de repente también se pone anestesia y dice, no, pero mira, ¿qué pasa si corremos un poquito esto hacia allá y entramos? Claro, pero lo corriste. O sea, al final le doblaste la mano a la norma y, y, cuesta mucho. La verdad que cuesta, sobre todo en nuestra idiosincrasia latina, donde hemos un poco nacido con el tema de que no cumplimos. Y en cosas muy básicas, desde la casa, esto de la mentira que tú ponías el ejemplo que es tan bueno, hasta en el colegio, la universidad y otras cosas, y después, bueno, termina siendo en el trabajo. Sí, y nos enseña, no sé tú cómo lo veas, Andrés y Fernando, pero incluso a veces desde la educación muy primeros años, parecería que incluso el propio colegio ve bien y califica mejor tareas que los papás hicieron sobre los que los hijos lo hayan hecho. Entonces, parecería que a veces la formación viene desde ahí. No importa 10 para el niño que llegó con un trabajo perfecto que todos sabemos que lo hizo la mamá. Bueno, para él 10, pero para el que no, que todo feíto, pues ese 5, ¿no? Entonces creo que esta parte tanto de ser productivos, eficientes, nos ha llevado a decir, no importa cómo lo obtengo, y lamentablemente creo que las marcas que sobreviven tanto tragedias como momentos complicados a nivel económico son aquellas que tienen su reputación, que la marca tiene un valor. Y compliance, la integridad en las organizaciones, lo que busca es generar valor en tu marca. Muy importante, muy importante. Yo creo que debería ser no solamente las grandes corporaciones, como tú bien mencionas, que pasan de repente momentos muy malos y que son capaces de sobrevivir, sino que tal vez la pequeña empresa, la mediana, la empresa familiar, el pequeño retail, el negocio de la esquina, el kiosco, igual tiene que cumplir. En el fondo, si el cliente le está pagando por un artículo, entregar el artículo bien, si salió malo, devolverle el dinero. O sea, en el fondo el proceso completo que esté lo más limpio posible para que todos podamos confiar, porque al final esto es un tema de confianza. O sea, lo que tú hablabas de los aviones. Puedo comprarle al señor que me vende en la esquina del kiosco el diario y que el diario viene bien y que es el del día y que no sé qué, un par de cosas que son básicas, o le puedo comprar un dulce y que no sea un dulce que esté vencido y que él sabe que está vencido y que lo va a tener que botar y en vez de botarle me lo vende a mí. Eh, y así yo me imagino que una serie de cosas. En el caso de los abogados, yo me imagino también que hay una responsabilidad profesional gigantesca, porque si uno viene a pedir una asesoría y no un experto en las leyes, claro, se confía. Es como confiarse en los médicos. Y si el abogado no cumple o puede contar un cuento y al final le cobra igual la factura y uno paga pensando que está bien hecho. Así que el trabajo desde el más básico, creo yo, hasta el más complejo, importante cumplir. Y si uno no cumple porque se equivocó, porque es un error, manifestarlo. Decir, oye, no cumplí con esto, en realidad se me pasó, pero no era una intención y manifestarlo. Sí, Andrés, esto que dices del dulce que ya está pasado y cómo todavía lo vendemos, esta confianza, yo hago mucho énfasis en esto y los invito, bueno, publico con mucha frecuencia y todos los martes hago un en vivo ahí en Instagram, pero la idea es esa, es decir, que nos acerquemos a esto y que lo tengamos muy familiar, muy próximo, que no esperemos hasta que llegue esta gran firma y me establezca alineamientos de compliance o esto.
No, es que empieza desde nosotros mismos, desde lo que me comprometo. Esto que nos ha dicho Andrés ahora es vital. O sea, si yo checo mi producto, si mi producto no está bien, ¿por qué lo voy a vender? O sea, ¿por qué si ya está pasado? Voy a generar, aparte del malestar, probablemente hasta en salud en el cliente, van a perderme la confianza. La próxima vez ya no van a creer cuando hay descuento, va a decir, no, siempre lo da pasado. Entonces, sí, creo que es generar esta reputación, ¿no? Claro. Adriana, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias. Fíjate que parte de lo que hemos intentado hacer, al principio estábamos preocupados con el tema del horario porque, pues, latinoamericanos, iberoamericanos, y no sabíamos cómo íbamos a manejar el tema de los horarios. Y Andrés, que siempre ha llevado muy bien la batuta, dijo, empezamos en punto y terminamos en punto, como debe de ser. Y esto nos ha ayudado muchísimo a poder llevar este maratón, que ha sido, hoy es el segundo día, pero hemos estado transmitiendo en vivo y seguiremos el resto de la semana. Por aquí puse un mensaje para que nos ayuden a compartir a la gente que esté interesado en el tema. Pero es esto, la disciplina, la ética, el cumplir lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, es el mensaje que nos dejas. Hoy es martes de compliance. Adriana es influencer en el tema, tiene un podcast, tiene sus redes sociales, les recomiendo que la sigan. ¿Con qué mensaje, Adriana, cierras la participación del día de hoy y cierras la jornada también del día? Pues primero agradecerles y felicitarles a los dos por hacer las cosas distintas, por hacer las cosas bien a la primera, y con eso yo cerraría. La integridad de nuestros negocios va a partir cuando a lo que nos comprometamos lo hagamos bien a la primera. ¿Qué pasaría en tu empresa si a partir de mañana la tía Juanita que hace las facturas, el tío Pepe que lleva la distribución, no se equivoca y lo hace bien a la primera? Va a generar confianza, va a ayudarte a disminuir el desperdicio y va a ayudarte mucho más con las finanzas. Pero sobre todo va a generar un ambiente donde yo pongo mi esfuerzo, también tú, y lo hacemos siempre en el mejor de los sentidos. Entonces creo que yo me quedaría con luchar por hacerlo bien a la primera y hacer de la integridad de verdad el apellido del éxito de nuestros negocios. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Fernando. Adriana, muchas Gracias gracias. a ti. Muchas gracias. Realmente clarificador y estupendo. Así que, gran tema. Muchas gracias. Y Muchas gracias por gracias. sus comentarios a todos. Gracias.